Que el buen Dios te conceda su gracia, que su gracia te haga visible ante todos, como aquel, como aquella que ha sido tomada, llevada de menos a más, que te coloque por cabeza y no por cola, que te dé discernimiento y sabiduría para que no pidas prestado y todos vengan a pedirte prestado a ti. Que Dios te engrandezca, que bendiga tus finanzas, bendiga todo tu ser, bendiga tu familia. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. La palabra de Dios dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, mis amados, la iglesia que parecía perfecta, ¿no? Esa iglesia maravillosa, ese modelo de iglesia que, con el cual todos alguna vez de manera especial hemos soñado. Quisiéramos que la iglesia volviera a ser esa iglesia primitiva o a comportarse como esa iglesia primitiva donde todos tenían un mismo sentir, un mismo espíritu, una misma alma, donde nadie pretendía tener algo propio, sino que todo estaba al servicio de los más necesitados, donde los ricos dejaron de ser ricos para vivir con lo necesario y suficiente, de tal manera que a nadie le faltara nada. La iglesia que combatió la pobreza en medio de su comunidad sin necesidad de ser socialista o comunista. Sí, qué maravilloso esto. Pero ahora nos encontramos frente a una iglesia, la misma iglesia que ha venido creciendo de manera impresionante y ya tiene problemas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la discordia? Es un problema de logística. Es un problema estructural. Sí, la iglesia tenía 12 apóstoles y ellos estaban dedicados a predicar la palabra. Todos estaban dedicados a predicar la palabra. Todos, no solamente los 12, también todos los demás discípulos estaban predicando la palabra. Y esa es la labor de todo creyente. Debemos predicar la palabra. Pero también tenemos que atender otros menesteres en la iglesia. Esto es necesario. Y se estaba causando esta división que posiblemente, como decía un autor, era generada por un tema idiomático, porque los cristianos que se habían convertido al cristianismo oriundos de Galilea y de Jerusalén hablaban arameo, pero los cristianos griegos, aún siendo judíos, sí, que se habían convertido a la fe en Cristo Jesús, pero que venían de otros sectores, no de Israel. No hablaban arameo, hablaban griego. Y entonces había una barrera idiomática y de una u otra manera esto causaba dificultades en la comunicación y en la comprensión. Así que, mis amados, esto estaba generando grande problema. Grande problema. Sí, pero al mismo tiempo tenemos que notar algo. La iglesia estaba centrada en la palabra,
Pero esto no era solamente palabra. Dentro del contexto bíblico, siempre las viudas, los huérfanos, los más desvalidos, los más necesitados, sí, son el grupo focalizado por Dios para que los líderes, óigalo bien, el creyente, sea líder o no sea, o no lo sea, muestre cuánto ama a Dios. La Biblia dice que Dios es padre de huérfanos y de viudas. Y resulta que en Israel, tal como la parábola que Jesús presentó sobre el juez injusto y la viuda, en Israel las viudas estaban desamparadas, pero en Cristo Jesús se retoma la ley para atender a las viudas. Esta es una ley de carácter social y la iglesia estaba haciendo obra social. Esta obra social en la que estaba creando el problema, no en sí porque estuvieran haciendo una obra social, sino porque la iglesia había crecido de tal manera y no se había estructurado para atender estas situaciones. Sí, estaban enfrentándolas, pero no tenían una estructura. No tenían a personas encargadas directamente de administrar la parte social. Y lo primero que tengo que decirle en esta mañana, qué bueno que prediquen la palabra. Qué bueno que lleves el mensaje de Jesús. Pero es indispensable, necesario, que junto a ese mensaje, junto a esa predicación, junto a esa palabra que están llevando en el nombre de Jesús, no solamente lleves tu oración, no solamente uses los recursos espirituales como herramientas para llevar este mensaje, también recuerda, óyelo bien, que la vocación de la iglesia, la vocación del siervo de Cristo, la vocación de aquel que lleva el mensaje, de aquel que quiere hablar de Jesús, de aquel que ha encarnado a Jesús, de quien camina con Jesús, es atender, ayudar a los más necesitados. Tal como Jesús le dijo, le mandó a decir a Juan, dile a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos hablan, los enfermos son sanados, los muertos son resucitados, y a los que viven en la miseria, a los más despreciados les es predicado el evangelio del reino. Sí, porque la palabra pobre en la Biblia es alguien que vive en la miseria. Así de sencillo. Así que la iglesia tenía una obra social. La pregunta es, nuestras denominaciones están ejerciendo una labor social, una labor que impacte no solamente con la palabra, sino con los hechos. Óigalo bien, a la comunidad con el mensaje de Jesús. Qué bueno sería. Bueno, yo veo gente haciendo obras sociales. Unos lo hacen en nombre de su iglesia. Otros lo hacen de una manera filantrópica, para sentirse buenos, para sentirse importantes. Otros lo hacen por su propio ego. Yo sí soy bueno, yo sí hago obra social. Y entonces hacen esto y aquello y lo suben a sus redes sociales. Otros también lo hacen como un medio de ganancia, pidiendo pretendiendo ayudar a los demás. Recaudan ayudas para su propio beneficio. Pero el verdadero creyente hace la obra social en el nombre de Jesús sin esperar nada a cambio. De hecho, lo hace con sus propios recursos, con lo poco que Dios ha hecho. Y entonces, con eso poco es que vemos el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana.
Pero hay aquí algo trascendental y es la necesidad de que la iglesia de Cristo sea, llámese como se llame, tenga la doctrina que tenga, si realmente dicen ser de Cristo, la iglesia tiene que impactar a la comunidad a través de obras sociales. Y esto es atendiendo a los más necesitados, porque las viudas y los huérfanos en la Biblia son los más necesitados. Ahora usted debe enfocarse como creyente atendiendo a los más necesitados. Qué bueno que cree una organización, qué bueno que cree una fundación, qué bueno que cree una ONG con unos hermanos para impactar a la comunidad con el mensaje de Jesús, llevar un mensaje diferente. Bueno, como iglesia teníamos el impacto del caldo en la galería de la 13. Tuvimos que pararlo porque prácticamente éramos dos los que estábamos encargados y ya viejitos no podíamos con esos fondos. Nos tocaba pues, comprarla, pues, prepararla y repartirla solamente a ese par de cuchitos, hombre. Cada quien enfocado en lo suyo. No, el verdadero creyente es sensible. No solamente al mensaje de Jesús, sino que siendo sensible a ese mensaje de Jesús, es sensible a la necesidad de la población vulnerable, desprotegida, rechazada, menospreciada. Sí, muchos extraviaron su camino, pero tú puedes ayudarlos a entender un poco el mensaje de Jesús, a aliviar sus cargas, tal como Jesús ha aliviado las tuyas. Sí, mis amados. Entonces, ¿cómo solucionar el problema de la división que se estaba presentando en la iglesia? Eligieron a 7 diáconos. Pero no eligieron a cualquiera en la iglesia, había muchos. Sí, había cualquier cantidad de que de una u otra manera vivieron la experiencia, sintieron el Espíritu Santo en sus vidas, fueron instrumentos del Espíritu Santo. La pregunta es cuántos permanecieron en él o sobre quiénes permaneció el Espíritu Santo. Entonces, no todo mundo puede ocupar un ministerio en la iglesia. No es el hermano que mejor vista, que mejor huela, la hermana que mejor vista, la que mejor huela. No es la hermana que más ofrende, que más diezme. No, 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 no. Es el hermano de testimonio. La hermana de testimonio es la que tiene que asumir roles, ministerios en la iglesia. Yo no sé si ha entendido. Los que tengan la disposición también de servir. Porque la palabra nos dice que los apóstoles oraron, como quien dice, buscando la dirección de Dios. Y entonces nos muestra a un siervo maravilloso, a Esteban, de quien dice la palabra, tenía el Espíritu Santo, era un varón de verdadera fe. Sí, tenía vocación de servicio, amaba realmente a Dios. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Sí, y entonces a veces uno como pastor quiere ver a todo el mundo involucrado y en ese deseo de ver involucrado cedemos algunas cosas para algunos hermanos que sirven, pero estos hermanos empiezan a quejarse, empiezan a lamentarse, empiezan a decir que todos se los dejan a ellos, empiezan a decir que los demás ¿por qué no hacen? Bueno, no hay vocación ahí, no hay amor ahí. Es decir, quien sirve a Dios, el servicio a Dios no es una carga. Y eligieron a estos 7 varones para quienes tenían la responsabilidad de administrar esta alimentación de las viudas y por decirlo así de los huérfanos. Y esto no se convirtió en una carga para ellos. ¿Saben por qué? Porque aunque era difícil, aunque era muy duro el trabajo, ellos lo hacían por vocación, porque estaban atendiendo el llamado de Dios, porque realmente querían servir a Dios, porque amaban a Dios. Pero insisto, no se eligió a cualquiera. Se eligió a aquellos
que Dios había escogido de manera anticipada. Y al mismo tiempo, estos demostraron con su testimonio ser hombres idóneos para tal desempeño. ¿Sabe qué tremendo esto? Porque a veces quisiéramos que todos sirvieran al Señor, pero se siente la carencia de vocación, se siente la falta de deseo de servir a Dios. Qué bueno sería que te dispusieras y que el mismo Señor te use en algún ministerio en la iglesia. Bueno, que fuera social también. Óyelo bien. Te invito a que reflexiones sobre esta palabra que tiene varias aristas y ubícate. Toma de ella lo que te ayuda a entender de alguna manera tu lugar en la iglesia. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.